Hola a todos y bienvenidos un día más a Objetivo Libertad. Tercer programa, con muchas ganas, con muchas cosas por aprender. Vamos tomando nota de todos vuestros comentarios y hoy tenemos a un invitado que seguro que os gustará. Él es Joan López Alegre, periodista, larga trayectoria política, larga trayectoria como afiliado. Y nada, veremos si es un hombre libre, qué opina sobre la libertad y muchas cosas más. Hola Joan. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar con nosotros, tercer invitado. Y la pregunta de rigor que le hacemos a nuestros invitados ¿es Joan López Alegre un hombre libre? En Cataluña no al 100%, porque a fin de cuentas el programa 2000, que yo creo que todos sabéis perfectamente qué es, se construyó precisamente para coartar la libertad de todos aquellos que no eran nacionalistas y en gran medida, excepto la aplicación de la independencia, lo han conseguido y por lo tanto todos aquellos catalanes que no somos nacionalistas no somos 100% libres porque vivimos oprimidos por una opresión sobre nuestras vidas que nos condiciona a nivel lingüístico, profesional, cultural y en muchos otros sentidos. ¿Y crees que nosotros seremos alguna vez libres? Creo que hemos de perseverar mucho. Creo que Sacabat es un ejemplo. Creo que no podemos esperar que venga ningún gobierno de Madrid a arreglarlo. Y creo que la revolución depende de nosotros mismos. Pues en ello estamos todos. Pues sí. Y el tema de la libertad se asocia a la libertad de prensa y la libertad de expresión, términos que todo el mundo habla y más últimamente con el término el Ministerio de la Verdad, además de la ley CELA y de muchas polémicas por parte del Gobierno de Madrid, el Gobierno central, como decías. La última ha sido un Ministerio de la Verdad que muchos hablamos y pocos sabemos específicamente qué es Ministerio de la Verdad. Sabemos que viene de un libro, distopía, no distopía, todo el mundo habla, pero ¿qué es realmente el Ministerio de la Verdad y cómo puede afectar a nuestra libertad? El Ministerio de la Verdad consiste en que los gurús y los asesores como Iván Redondo tienen más poder que los políticos elegidos por la gente, ¿no? El momento en el cual aquellos que están detrás tienen más criterio que los que están delante, que son los que el pueblo ha votado, es cuando tú puedes tener 1000 ministerios de la verdad. El Ministerio de la Verdad no es nuevo. No hay que olvidar que aquí en Cataluña, cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, todos los medios de comunicación a las órdenes del poder político en Cataluña, por lo tanto aquí no hay libertad al 100%, hicieron algo inaudito, que fue publicar una editorial estableciendo cuál era la verdad oficial. Que era la verdad oficial era el Tribunal Constitucional está manipulado, es un órgano político y nosotros tenemos derecho a tener el estatut que nos dé la gana. Aunque el estatut diga barbaridades como las que afortunadamente el Tribunal Constitucional dijo que eran ilegales. Porque si no nuestra vida hubiera sido peor y a partir de ahí hay una degradación sobre las libertades que tiene un reflejo fundamental en el ámbito de la prensa. Para que no haya Ministerio de la Verdad tendría que ser ilegal que los medios de comunicación recibieran subvenciones públicas, por ejemplo. Para que no haya Ministerio de la Verdad tendría que ser ilegal que desde los medios de comunicación se pudiera coaccionar a los medios de comunicación a través, por ejemplo, de las campañas publicitarias. Para que no hubiera Ministerio de la Verdad tendría que ser ilegal que fuera la administración la que de una forma absolutamente caprichosa, o sea, por un criterio ideológico, sea la que, como sucede en Cataluña, concede las frecuencias de televisión o de radio. Si tú eres un medio de comunicación crítico, por lo tanto libre, en Cataluña jamás obtendrás una frecuencia de radio o de televisión. Federico Jiménez Los Santos no tiene frecuencia en Cataluña solo porque no es independentista. Y eso es una falta de libertad y eso es, por lo tanto, un ministerio de una falsa verdad. Entonces el Ministerio de la Verdad es algo que ahora en teoría es novedoso, pero que aquí llevamos muchísimo tiempo aguantándolo. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede con el CAC? Otro organismo que todo el mundo hablamos del CAC, pero realmente ¿qué hace el CAC? ¿Cómo coarta las libertades y cómo ejerce su dominio sobre los medios de comunicación catalanes y nacionales también? El CAC es un resultado más del Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad no es el momento crítico. El Ministerio de la Verdad es a la conclusión o a lo que se llega después de todo este proceso que estamos contando. El CAC, que en realidad
tiene por una parte poder, por ejemplo, como te decía, para conceder frecuencias, pero por otra parte no tiene poder, pero sí tiene capacidad de establecer qué es lo que se considera cierto o lo que no se considera cierto. Te pongo un ejemplo. Un estudio revela que el 94% de los tertulianos que acuden al programa MES 23-24 del canal 324 de TV3 son separatistas. Y a continuación el CAC se tiene que reunir para establecer la verdad. ¿Cuál es la verdad oficial? Que es una gran mentira, pero es la verdad oficial. TV3 es la tele más plural que hay en Cataluña. Finalmente un día el CAC tendrá razón, porque como que no habrá más tele en Cataluña que aquella que pueda responder a los dictámenes del nacionalismo, un día tendrán razón. La tele más plural será la única tele. Exactamente igual como ocurría con el Nodo y con Franco. No hay nada más en blanco y negro, no hay nada más sepia, no hay nada más polil ni más casposo que la política de la verdad que establece el nacionalismo. Claro, porque al final la verdad cada cual tiene la suya e intenta... No, hay una única verdad en Cataluña y cuando tú te sales del tiesto de su verdad, entonces te conviertes en un paria. Pero tú te has salido siempre la verdad, te llaman el catalá tranquil y luego vas a todos los debates y no hay problema. Eso no es cierto. A ti te llevan a un debate en realidad para justificar su falsa pluralidad. Yo soy de la opinión y por eso, junto con Nacho Martín Blanco, en su momento dejamos de ir a TV3, de que no hay que acudir a los medios públicos catalanes, porque entonces llega una comisión de control del Parlamento de Cataluña y el director general de TV3 o la presidenta del Consell de la Corporació utilizan a los tertulianos no nacionalistas como una excusa de su falsa pluralidad. Tienes que tener en cuenta que la pluralidad de una televisión pública no solo se basa en el número de tertulianos, se basa también en la imagen que acompaña esa noticia, se basa también en los temas que tú eliges sobre los que va a versar la tertulia, se basa sobre el entrevistado de ese programa, se basa sobre la noticia que abre o que cierra esa tertulia, y el conjunto de lo que hace TV3 le convierte a TV3 en, por ejemplo, el canal Cocina o Teledeporte. TV3 es un canal absolutamente monotemático, donde el procés es lo que rige las 24 horas de programación. Pues eso, como Teledeporte, que todo el rato dan deportes, o como el canal Cocina, donde aparece todo el rato Masterchef. Pues hay un canal temático sobre independentismo. Entonces, participar de eso es darle legitimidad, con lo cual es mucho mejor que ellos se aíslen, que vivan como en el show de Truman, en su propio rollo, y que por lo tanto los demás no participemos de eso. Pero entonces también estás entrando en el juego. Si nosotros no participamos, con Víctor Amela hablamos que, por ejemplo, S'Acabat com a entidad solo ha ido 2 veces en 2 años a TV3 y es por cumplir cuotas, porque al final la presencia no importa nada que vayamos o no vayamos. Ellos se van a reír de nosotros, van a hacer la burla y poco más. Bueno, yo creo que sí, podemos ir al fax. Solo hay que poner 2 condiciones para ir, por ejemplo, al fax. Digo el fax porque es su programa estrella. Cualquier constitucionalista que quiera ir al fax tiene que tener derecho a pedir un par de autobuses para que mitad del público sea constitucionalista y tienen que pagarle el mismo sueldo que cobra Pilar Rahola. Entonces, un debate en el fax estará en igualdad de condiciones. Faltará otra condición, que es que junto con Chris Puig, que es una buena presentadora, pero no está puesta ahí por sus capacidades profesionales, que son indudables, ¿vale?, haya un periodista con las mismas capacidades que no esté al dictado de lo que le mandan desde el Palau de la Generalitat. Con 2 presentadores, uno no indepe y el otro indepe, con la mitad del público y con la misma remuneración de Pilar Rahola, eso empezará a ser una televisión equilibrada. Mientras tanto, ir allí es hacerles el caldo gordo. Eres un primo, el pagafantas del asunto. Pues es una pena. Y lo que decíamos sobre los bulos y fake news, las fake news, ¿quién dicen que son fake news? Porque maldito bulo, neutral, al final todo depende de alguien. O sea, es muy difícil que alguien diga, no, mi verdad es esta y es porque me conviene a mí. Entonces, ¿cómo conseguimos que las noticias que nosotros leemos sean ciertas 100%? Fíjate en una cosa. El momento en el que aquí ha habido un mayor ataque de fake news, que fue en otoño del 17, esos ataques venían esencialmente de Rusia y en menor medida de Venezuela. De hecho, a través de la operación Volhov hemos sabido que ellos se habían planteado en su ensoñación que 10.000 soldados del Ejército Rojo, no sé si a la marcha de Kalinka o exactamente de qué tipo de música, iban a desfilar por la diagonal como los tanques de Franco, ¿no? En aquel momento esas fake news
Les importaban un puñetero rábano. Es más, ahora sabemos que el tal Víctor Tarradellas se fue a Moscú a intentar que hubiera aún más fake news. Ahora sabemos que Puigdemont intentó con criptomonedas que los chinos, que también son fabricantes de fake news, pagaran toda esta fiesta del independentismo. No les importa, perdona la expresión, una mierda que haya fake news. No les importa un puñetero rábano la verdad. Solo les importa imponer su verdad. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es una lucha por la pluralidad, es una lucha por la supervivencia, es una lucha por la que debemos evitar que ellos acaben imponiendo una sociedad absolutamente uniformizada. Puede parecer una broma, pero ellos al final son felices en el mundo de los Kim, como en Corea del Norte, donde hay toda una sociedad uniformizada, donde nadie discrepe de nada y donde todo el mundo responda a unos mismos parámetros. Eso es su Arcadia feliz y eso es lo que debemos de evitar. Pues intentaremos hacerlo, pero yo vuelvo al tema de Madrid siempre porque estamos muy acostumbrados a lo de los rusos, no, porque parece una película, pero ahí está, y es verdad, y no es fake news, ni bulo, ni nada. Entonces, si siempre decimos Madrid, Europa, el Ministerio de la Verdad, Carmen Calvo dijo que era para evitarnos bulos, como que lo que dijo Trump en su día, que bebiendo lejía el coronavirus se iba. Entonces, ¿cómo puedes comparar un bulo con lejía como bulos con rusos que quieren venir a Cataluña? Es que el nivel de equiparación es surrealista. Carmen Calvo dijo que el dinero público no es de nadie, cosa que supongo que también debe ser un bulo, ¿no? Con lo cual, establecer que Carmen Calvo tenga en sí mismo alguna capacidad para determinar qué es cierto y qué es falso, yo creo que es aventurarnos ya muy lejos. Muy lejos, pero dependería del Ministerio de Presidencia y de la gente más cercana a Pedro Sánchez, y no solo Iván Redondo, porque ellos dicen que tienen todas las garantías para controlar, aunque no es control ni censura, pero para que la ciudadanía esté más informada, como un derecho nuestro. Los buenos gobiernos son aquellos que hacen leyes que limitan el poder del gobierno. Y los malos gobiernos son aquellos que hacen leyes que limitan el poder de la gente en nombre de la gente. Con lo cual, tenemos el peor gobierno en el peor momento. Porque a mí lo que me interesa es saber cuáles son las herramientas que la administración pone al servicio de la prensa para que la prensa sea libre, ¿no? Que cualquiera pueda montar un canal de televisión, que el espacio radioeléctrico esté abierto, que el 5G sea libre y no esté controlado por los chinos, que cualquiera pueda montar una emisora de FM y que la única limitación sea que espacio en la torre de Collserola, que sea posible que haya emisoras digitales, que los regímenes de contratación de periodistas jóvenes sean un mercado laboral abierto, que haya competencia, que haya pocos impuestos. Eso es lo interesante. Cuando todo consiste en regular, prohibir, el CAC, el Ministerio de la Verdad, a ti te doy dinero y a ti no, a ti te presiono para despedirte o para no despedirte como responsable de un medio, es cuando empiezan los problemas. Y eso siempre termina mal. Pues esperemos reconducirlo entre todos y que en Cataluña estamos más acostumbrados, pero es algo que tenemos que tener todos en cuenta. ¿Y cómo crees que esto derivará? El procés, has dicho que no tenía final y que es bucle el final. Entonces, en 10 años seguiremos hablando de la verdad, de quién es la verdad, del CAC, del no CAC, el gobierno que esté, si es del mismo color o no, seguirá imponiendo y censurándonos. Cataluña está condenada a la decadencia si nosotros no lo remediamos. Hay cosas que los catalanes hoy sabemos que son ciertas, que es ningún gobierno de Madrid jamás tiene en cuenta a los catalanes no independentistas. Nosotros somos los alemanes orientales en el Checkpoint Charlie. A nosotros, nuestro gobierno que nos tiene que defender siempre nos vende a cambio de permanecer en la carretera de La Coruña dentro de la Moncloa. Y da igual que ahí esté Suárez, Aznar, González, Zapatero, Rajoy o Sánchez. Eso es así. Hay una característica además común. Todos los que pactan con el nacionalismo, cuando dejan el poder, se arrepienten de haber pactado con el nacionalismo. Pero mientras han gobernado, han pactado todos ellos con el nacionalismo. Cataluña, si sigue en este camino, no será como el Quebec, como dice mucha gente. Será peor que el Quebec.
¿vale? Y eso es un hecho económico y social. Nosotros sí podemos hacer algunas cosas. Es muy importante que el 14 de febrero la participación de los catalanes en las elecciones autonómicas sea tan alta como la que hubo el 17 de diciembre del año 2017. Yo creo que es muy importante que la gente no olvide que los independentistas son como los borrachos, no mienten, ¿vale? Cuando ellos dicen «ho tornarem a fer», creéroslo, «ho tornaran a fer», ¿vale? Ellos, todo lo que están haciendo, lo contaba el otro día el tío este de Ribatasuna, el etarra este en el Parlamento Vasco, su objetivo es destruir el Estado, destruir el sistema. Lo dijo la hermana de la consellera encarcelada por sediciosa, Basa. Nos importa un puñetero rábano sí, o un comino, no también. sé cómo lo dijo, la gobernabilidad de España, ¿no? Las entrevistas que ha dado Junqueras, además de decir yo soy muy buena persona y tal, muy fuera de sí, y bueno, yo creo que todo el que haya visto esa entrevista se hace una idea del estado de esa persona en este momento desde un punto de vista de equilibrio emocional, ¿vale? Pone muy de manifiesto qué es lo que ellos quieren volver a hacer y por lo tanto no nos lo tomemos a broma. Lo intentaron en el 14, lo han intentado en el 17 y lo van a volver a intentar. Todo lo que están haciendo de pactar con Sánchez lo dicen ellos claramente y lo dicen, abro comillas, ¿cuándo estaremos mejor que ahora para conseguir nuestros objetivos? Nadie nos lo pondrá más fácil que con Sánchez. Pues ahora ya sabemos que solo votando mucho nosotros conseguimos que ellos no ganen y tenemos otro dato muy triste que nos tiene que preocupar mucho. El PSC no cuenta como opción constitucionalista en estas elecciones. Pues ya sabemos que tenemos que hacer, por lo menos ir a votar, y sabemos que ellos no mienten y lo han hecho y lo quieren volver a hacer. Y lo van a intentar una y otra vez hasta conseguirlo. No olvidemos que no ha sido solo con Rusia. Artur Mas propuso en su día, Artur Mas, que parece un hombre razonable, propuso en su día que el ejército francés custodiara Cataluña y que Cataluña prácticamente se integrara en Francia. O sea, hay una obsesión del independentismo catalán de entregarse a los brazos de cualquiera que no sea España. Y los rusos pues vienen a su caripá, lo han hecho en las elecciones en Holanda, lo hicieron con Marine Le Pen, lo hacen con Cataluña. Fíjate que el nexo de unión es que siempre buscan a ultraderechistas. Puigdemont y Torra es ultraderechista, Le Pen es ultraderechista, De Wilders en Holanda son ultraderechistas. Los rusos y los ultraderechistas, como que lo que tienen en común la ultraderecha en toda Europa es el objetivo de destruir la Unión, están siempre muy cómodos. No es una fake news, es una realidad. Y fotos de Salvini con la estalada. Sí, eso también es fascinante, otro ultraderechista. Pero para ellos no cuentan como ultraderecha, solo es la ultraderecha española. Sí, pero no hay que olvidar que en cambio Puigdemont, de quien tenía un gran apoyo, era de los independentistas flamencos, que son unos sujetos que durante la Segunda Guerra Mundial aplaudieron la invasión nazi de Bélgica, con lo cual realmente los amigos de Puigdemont no son grandes garantes de las libertades belgas, ni mucho menos, todo lo contrario. Al final volvemos a la libertad, ni los amigos de Puigdemont son garantes de la libertad, ni Puigdemont, ni la Generalitat, ni los medios. Tendremos que hacer algo por garantizar la libertad, como has dicho, entre todos. Ganar. Ganar. Ganar, ganar y ganar. Ser conscientes del riesgo que vivimos. No tomarse a la ligera lo que esta gente hace. Cuando ellos consiguen imponerle a Sánchez la reforma y la desaparición del castellano como lengua vehicular en España, no pensar que eso es un debate que pasa en la carrera de San Jerónimo y que no tiene ninguna importancia. Pensar que la gran diferencia es que todo lo que cualquier gobierno de España pacta con ellos siempre tienen el mismo argumento. Lo tuvo incluso Aznar equivocadamente, que es, esto lo hacemos por el bien de la cohesión de España. Pero el nacionalismo, da igual que sea vasco o catalano, o navarro o gallego o balear, siempre se toma toda concesión del Gobierno de Madrid como un paso más hacia su objetivo final. Y su objetivo final es solo uno, que no es la cohesión de España, es la independencia. Por lo tanto, nunca hay negociación. Para ellos solo hay claudicación. Para ellos solo es democracia cualquier concesión que reciban de cualquier gobierno de España. Así que hay que ser muy conscientes que toda negociación tiene que partir de un principio de buena voluntad por las dos partes. Pero en este caso,
una de las dos partes que negocia es tramposa, no tiene ningún tipo de buena voluntad. Su objetivo es la destrucción de la otra parte. Por lo tanto, para ellos solo son etapas de una vuelta ciclista que tiene un objetivo final, que es dinamitar a España como país. Y eso es lo que no debemos de olvidar nunca. Y no dejarles que lo consigan. Eso es fundamental, pero para eso tenemos que tener conciencia de quiénes son los que tenemos delante. Ellos hacen algo que tiene mucha trampa, que es decirnos quina pena tenim que tenir de la gent que està a la presó. No, no. Lo que tenemos que ser es conscientes de cómo sería hoy nuestras vidas si ellos hubieran conseguido lo que intentaban en septiembre y en octubre del 17. ¿Qué decían las leyes de transitoriedad? ¿Qué decía lo que ellos allá aprobaron? Que era que los magistrados del futuro Tribunal Supremo de la República eran nombrados por el presidente de la Generalitat, que se iba a hacer una constitución que se iba a discutir en asambleas por la calle al estilo bolivariano, que hubiéramos sido una república controlada por la Rusia de Putin, por ejemplo. O sea, esa gente cometió delitos, se saltó el Estado de Derecho, nos quiso llevar a todos a la miseria y a la dictadura. Hoy ellos pagan una condena impuesta por un Estado de Derecho por haber cometido unos delitos gravísimos que jamás se habían cometido en España durante todos los años de democracia que llevamos. Y es fundamental que pensemos cada día, durante un minuto, cómo sería hoy, 3 años más tarde, nuestra vida si ellos efectivamente hubieran declarado la independencia, si eso no hubiera durado 8 segundos, sino que eso hubiera sido una realidad. Hoy Cataluña sería una dictadura, con presos políticos de verdad, no con políticos presos por cometer actos de sedición, ¿vale? Y con un país que sería inmensamente pobre, ¿vale? Y eso es muy importante que no lo olvidemos nunca, porque eso es exactamente lo que nos estamos jugando. Pues como nos jugamos mucho, esperemos que las cosas cambien a mejor. Y antes de terminar, agradecerte que estés con nosotros en nuestra tercera entrevista, y tenemos una pregunta para ti que nos dejó nuestro anterior invitado, que es Miquel Jiménez. Muy bien. Entonces, aquí en el sobre tienes una pregunta. ¿Aquí? Sí. Uy, bueno, necesito gafas, que no sé dónde las he dejado, que están ahí y que no sé si lo voy a ver. Sí, porque la letra es grande. Si pudieras volver a tu infancia, ¿qué le dirías al niño que fuiste, que tenía que haber pasado más rato jugando con mis amigos, que es en lo que piensan los niños? Así de claro te lo digo. Los niños tienen que ser niños, no pensar en cosas serias. Y si te quieres mojar más y hacer una pregunta más comprometedora y comprometida al siguiente invitado, en la caja tienes un boli y papel para que metas en aprieto o no al siguiente invitado. ¿Y sabemos quién es? No, no se puede saber. ¿Eh? No se puede saber. ¿No? No se puede saber. Vale, pues entonces le dejo una pregunta. ¿Vale? Y la dejo en la... Sí, donde quieras. Muy bien. Quiero decir una cosa para acabar, ¿puedo? Claro. Es muy importante lo que hace Sacabat, ¿vale? La universidad es mucho más que estudiar. Y que haya muchos jóvenes que van a la universidad a estudiar y solo a estudiar es lo razonable, lo sano y lo normal. Pero que esos mismos jóvenes, que serán la mayoría, vea que hay una minoría valiente como vosotros, que no encuentra normal que haya intolerantes fascinerosos disfrazados de estudiantes que impiden las clases, que coartan, que coaccionan, que pintan y que mandan por encima de rectores y decanos, es algo que tiene un gran valor y que yo quiero animar a muchos jóvenes que se pasean por los campus, os ven, que se sumen a vosotros.